La historia de Ana y Samuel que encontramos en la Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 1 y capítulo 2, es mucho más que un relato religioso. Es como una ventana que nos permite ver cómo era la vida en Israel hace más de 3000 años, una época de grandes cambios. Ahora explicaremos la historia desde todos los puntos de vista posibles. Veremos cómo la experiencia personal de una mujer que sufre por no poder tener hijos se conecta con los grandes acontecimientos de toda una nación. La idea es entender por qué esta historia antigua sigue siendo importante hoy en día. Esta historia ocurre en un tiempo llamado el período de los jueces. En esa época, Israel no tenía un rey y estaba formado por tribus que no siempre se llevaban bien. Era un tiempo de desorden, como dice la Biblia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El lugar de la historia es en el santuario de Silo, un sitio religioso muy importante. Ahí estaba el arca de la alianza. Pero los sacerdotes a cargo, Elí y sus hijos eran corruptos y no guiaban bien al pueblo. En medio de este caos nace Samuel. Su vida marca el paso de una era a otra. Él será la persona que cierre la época de los jueces y abra la de los reyes, ungiendo al primer rey de Israel, Saúl, y luego a David. Así, la oración de una mujer por un hijo termina influyendo en la política de toda una nación. En la cultura de aquel tiempo, el valor principal de una mujer era ser madre. Tener hijos aseguraba que la familia continuaría, que tendría tierras y ayudara a trabajar. Por eso, para no poder tener hijos, como le pasaba a Ana, era una gran desgracia y una causa de vergüenza social. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana, quien tenía otra esposa, Penina, que sí tenía hijos. Esto de tener varias esposas también era una práctica aceptada entonces para asegurar la descendencia. Penina se burlaba de Ana por su infertilidad, lo que creaba mucha tensión en la familia. Socialmente, Ana estaba en una posición muy débil, sin embargo, ella no se quedó de brazos cruzados. Su reacción fue activa. En su dolor fue al templo y oró a Dios con toda su alma, haciendo una promesa. Si le daba un hijo, lo dedicaría a su servicio para siempre. Esta oración silenciosa y profunda fue un acto de valentía que cambió su destino. En el ámbito religioso, la oración de Ana es muy especial. Mientras la gente normalmente hacía oraciones en voz alta y rituales, Ana oró en silencio desde lo más profundo de su corazón. El sacerdote Elí incluso pensó que estaba borracha, pero su oración muestra una relación personal y sincera con Dios. La promesa que hace Ana es muy importante. Consagra a su futuro hijo como nazareo, es decir, alguien dedicado completamente a Dios. Cuando Dios le concede su petición y nace Samuel, Ana cumple con su palabra y lo lleva al templo para que sirva allí. El cántico de alegría de Ana pronuncia después, que es en Primera de Samuel capítulo 2, que es una de las partes más bellas. No habla como de su felicidad personal, sino que proclama que Dios es un Dios de justicia que levanta al pobre del polvo y derriba a los poderosos de sus tronos. Este cántico es tan importante que los siglos después, María, la madre de Jesús, usará ideas muy parecidas en su propio cántico de Magnificat. En una economía basada en la agricultura y ganadería, los hijos eran una necesidad económica, eran la mano de obra que trabajaba la tierra y la garantía de que la familia no perdería sus propiedades. La infertilidad de Ana, por tanto, era también un problema económico para la familia del Cana. La historia nos hace preguntarnos cosas profundas. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Tiene un sentido? La Biblia dice que Dios había cerrado la matriz de Ana, lo que muestra que se reconoce su control sobre la vida. Pero Ana no se resigna, lucha con su fe y su oración. La historia sugiere que el dolor puede tener un propósito más grande en el plan de Dios, aunque no lo entendamos en el momento. Para la tradición judía, Ana es un modelo de cómo se debe orar, con concentración y sinceridad. Su historia es leída en el Año Nuevo Judío, relacionándola con temas de esperanza y nuevo comienzo. Samuel es visto como uno de los profetas más grandes. Para los cristianos, Ana es como un primer modelo de la Virgen María. Los dos cantan a un Dios que cambia
la suerte de los humildes. Samuel es visto como una figura que prepara la venida de Jesús, el gran profeta y rey. Hoy en día la historia de Ana puede leerse de muchas maneras. Para las mujeres es una historia de empoderamiento. Ana, a pesar de estar en una situación de desventaja, toma las riendas de su vida a través de la fe. Para cualquiera que sufre es un mensaje de esperanza y resiliencia. Muestra que la perseverancia y la fe pueden ayudar a transformar el dolor. Para la sociedad es un recordatorio que Dios se pone del lado de los que sufren y los marginados, lo que puede inspirar la lucha por la justicia social. Y para las familias aborda el doloroso tema de la infertilidad, mostrando que una experiencia humana profunda que puede ser abordada con fe y esperanza. La historia de Ana y Samuel es una historia muy humana y llena de capas. Nos muestra la vida de una mujer que, en su dolor personal, se conecta con Dios y de una manera nueva y sincera, ese acto termina siendo o teniendo consecuencias enormes para toda su nación. Es una historia que habla más de temas universales, el sufrimiento, la esperanza, la injusticia social y la fe. Por eso, aunque ocurrió hace miles de años, sigue hablándole a la gente hoy. Nos enseña que las acciones individuales motivadas por la fe y la honestidad pueden tener un impacto mucho más grande del que imaginamos. Ana nos recuerda que incluso en la debilidad más grande puede nacer una fuerza totalmente transformadora. Desde una perspectiva bíblica que tiene a Cristo como centro de la revelación divina, la historia de Samuel y Ana trasciende su contexto inmediato para proyectarse como un poderoso preludio del Evangelio. Cada elemento de la narrativa encuentra su plenitud de significado en la persona y obra de Jesucristo. En primer lugar, Ana, una mujer estéril y humillada, se erige como una figura que anticipa a María y la iglesia. Su cántico de alabanza en 1 Samuel capítulo 2, verso 1 al 10, no es solo una expresión de gratitud personal, sino una profecía que hace eco a través de los siglos hasta resonar en el Magnificat de María, según Lucas 1, 46 al 55. Ambas mujeres cantan a Dios de la inversión divina, que derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. La esterilidad de Ana, símbolo de incapacidad y muerte, es vencida por la gracia soberana de Dios, prefigurando el misterio mayor de la encarnación, que el Salvador del mundo nacería por gracia de una virgen. Así, la experiencia de Ana señala hacia un Dios especialista en traer vida de donde naturalmente no la hay, culminando en la resurrección de Cristo, el primogénito de entre los muertos. En segundo lugar, Samuel es una sombra o tipo de Cristo. Su nacimiento fue una respuesta divina a la oración de fe, consagrado a Dios desde el vientre y dedicado completamente a su servicio. De manera supremamente superior, Jesús fue el Hijo verdadera y eternamente consagrado al Padre, cuyo nacimiento también fue anunciado como respuesta a la esperanza de Israel. Samuel actuó como profeta, sacerdote y juez, ungiendo al rey de Israel. Jesucristo es el profeta definitivo que revela al Padre, el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, que ofrece el sacrificio perfecto, y al rey ungido, cuyo reino no tendrá fin. La transición del liderazgo corrupto de los hijos de Elí al ministerio fiel de Samuel prefigura el cambio del sacerdocio levítico imperfecto al sacerdocio perfecto y permanente de Cristo. Finalmente, el corazón de la narrativa apunta al Evangelio de la Gracia. La historia de Ana nos recuerda que la salvación no llega por mérito humano, sino por la intervención soberana y graciosa de Dios. El hijo tan anhelado, Samuel, fue un regalo de Dios. De la misma manera, el Hijo por excelencia, Jesucristo, es el don supremo del Padre para la salvación de la humanidad. El voto de Ana y la entrega de Samuel al templo encuentran un paralelo a la entrega voluntaria del Padre, que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Por tanto, la historia de Ana y Samuel no solo es un relato histórico ejemplar, sino una parte vital del gran relato redentor de la Biblia. Ilustra el patrón divino de usar lo débil y lo improbable para cumplir sus propósitos salvadores, un patrón que alcanza su clímax en la cruz de Cristo, donde aparente derrota se convierte en la victoria eterna de Dios. Todo el Antiguo Testamento, incluyendo la conmovedora historia, encuentra su llave interpretativa en Jesús de Nazaret, quien es el cumplimiento de todas las promesas de Dios.